Gracias, profesor Esteban. Bueno, muy buenos días a todos, todas los que nos están acompañando el día de hoy. Me uno a los agradecimientos que comentó el compañero al principio de la exposición. Bueno, en mi caso, les vengo a compartir un poco, ¿verdad? Pues cómo me fui adaptando a esta modalidad virtual y cómo pues todavía sigo poniendo en práctica alguna de estas cosas que si no hubiera sido, sinceramente, por la pandemia, quizá, ¿verdad? No, de uno no se hubiera dado cuenta de ellas. Entonces, bueno, gracias a varios esfuerzos, la universidad como tal, el departamento de METICS, que siempre ha venido capacitándonos. Yo estoy muy agradecida de paso por eso, ¿verdad, Aarón? Que nos compartía uno de sus cursos, pero bueno, en realidad tienen muchísimos cursos de los cuales he sacado provecho. Y bueno, el día de hoy quiero mostrarles cómo les he sacado provecho a esos cursos para que Aarón ahí me dé el visto bueno. Bueno, en primera instancia, vengo a compartir la experiencia que, digamos, de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, porque también en otros lugares he podido utilizar este conocimiento, ¿verdad? Adaptando en las diferentes plataformas virtuales que se tengan a disposición. En primer lugar, digamos, tener la plataforma ordenada, ¿verdad? Como nos lo pide en este caso METICS, es clave, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también como el tipo de letra, el tamaño, el color, el acomodo que hagamos, incluso cómo organicemos las unidades temáticas, el tipo de iconos, ¿verdad? Las cositas que pongamos acá, los componentes, por ejemplo, ¿verdad? Les pongo acá actividades de evaluación aparte a los estudiantes. Todo esto puede permitir que el estudiante en un entorno virtual pueda comprender mejor, ¿verdad? Pues el desarrollo del curso. Entonces, en este periodo de pandemia yo he venido reflexionando mucho sobre esto. Quizá al principio uno solo usaba la plataforma para colgar documentos y no pensaba en darle toda una estructura, ¿verdad? Pensando en que el estudiante pueda pues acceder de manera más clara a donde ocupe. ¿Verdad? Si vemos, lo organizo por unidades temáticas del curso y coloco actividades de evaluación para que no haya pérdida. La otra forma, por acá, igual le cambio nada más el icono. Antes ponía como imágenes diferentes, sin embargo, en uno de los cursos de METICS, ¿verdad? Había algo muy bonito, entonces, bueno, de ahí aprendí, ¿verdad? Esta forma y me gustó. ¿Verdad? También accedí aquí, horas de consulta, para que pudiera estar el estudiante como en contacto cuando quisiera, ¿verdad? Y habían ciertos horarios, entonces estaba el link y era más fácil esa comunicación, que en entornos virtuales es clave, ¿verdad? Como se mencionaba. Puede ser asincrónica o puede ser sincronizada de varias maneras, pero es clave, como ahorita vamos a seguir viendo. Bueno, la estructura, la organización del curso, ¿verdad? También tiene una organización dentro de cada unidad que les mostré acá. Entonces, si hacemos clic en alguna de estas, la estructura de esa unidad también la pensé, ¿verdad? Al principio poner como de qué se va a tratar en general la unidad, organicé en ese sentido por presentaciones que vamos a utilizar, lecturas que sean de interés, con el cuidado de no sobrecargar al estudiante, porque esa es otra, ¿verdad? A veces queremos darle de todo, porque todo está muy bueno, la información, pero bueno, hay que ser selectivos para poder pues tener un rol adecuado, digamos, como docente en el sentido de orientar de manera más asertiva al estudiante y más bien de inundarlo con muchas lecturas que a lo mejor, ¿verdad? Hay alguna que recoge todo eso. Entonces, ese espacio para eso. Después, videos de apoyo. En esto yo lo que hago son videos propios, ¿verdad? No, a veces uno puede subir de algún otro colega, ¿verdad? Que explica muy bien. En mi caso, yo soy profe de mate estadística, entonces es muy práctico el asunto, ¿verdad? Pero cuando el video es hecho por el docente, ahí se marca una diferencia, ¿verdad? Entonces, yo he aprendido esto en pandemia, está bien, podemos compartir videos de otros colegas, pero bueno, cuando el curso es nuestro, si los videos también son nuestros, eso va a ser muy importante, ¿verdad? Para el estudiante. Además, uno puede, pues, conociéndolos, interactuando con ellos, poder dar más ejemplos, profundizar algunas otras cosas y así, ¿verdad? Siempre contextualizando los contenidos, esto no importa la modalidad, ¿verdad? Siempre es en general a nivel pedagógico para que pueda lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. Cuidar el nivel de dificultad de las tareas también, ¿verdad? Que a veces uno, bueno, se emociona y pone ejercicios voladillos y entonces más bien frustra al alumno. Todo eso también se tiene que tener cuidado, más en un entorno virtual, ¿verdad? Porque no tenemos tan de cerca al alumno como en presencialidad. Entonces, no podemos motivarle o estar ahí, ¿verdad? A la par para decirle
cómo tiene que proceder si fuera que es un ejercicio de mayor dificultad. Entonces hay que tener cuidado e ir de manera progresiva. Durante las clases aprendimos que no todas deberían de ser sincrónicas, ¿verdad? Por ejemplo, o que no todo se manda por correo y ya es la clase virtual, ¿verdad? Sincronizada, está genial porque podemos reunirnos y hablar en ese momento preciso, pero también, bueno, he aprendido que pueden haber clases asincrónicas, pero bien estructuradas. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, yo les comparto la siguiente, no la voy a abrir por cuestiones de tiempo, pero esta es una clase, ¿verdad? En donde vamos a trabajar y aquí vienen las instrucciones, el objetivo, lo que se va a hacer, de qué se va a tratar, un resumencito en forma de esquema, vienen 2 videos que puedan ver los estudiantes hechos por mi persona, viene una practiquita de eso y viene, digamos, una pequeña motivación y la solución de los ejercicios. Entonces, esto está muy completo para el estudiante y es asincrónico. Claro, hay que tener el cuidado, ¿verdad?, de algún control en evaluación para que el estudiante pues lo haga, porque a veces, ¿verdad?, lo va dejando, ustedes saben, lo va dejando, se va postergando y entonces al final se le acumulan muchas cosas y no hace nada. Pero entonces es el único cuidado que hay que tener en las clases cuando son asincrónicas, que nos podemos quedar ahí, ¿verdad?, esperando y se nos va acumulando la materia. Entonces, en resumen, hemos aprendido durante las clases asincrónicas, por ejemplo, también en las sincrónicas, no crean, tener objetivos e instrucciones claras, apoyarse con organizadores visuales, ¿verdad? Hay docentes que quizás, no sé, solo utilizan un Word y todo lleno de fórmulas, blanco y negro, ¿verdad? O sea, eso a nivel de comprensión cerebral es más difícil, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles en donde el docente puede marcar una diferencia. Mensajes de motivación, de usted si puede, muy bien, te felicito, siga así, todo eso también lo ocupamos, ¿verdad? Nosotros, y el docente es clave en este sentido, viene igual a marcar una diferencia. Los videos realizados por el propio docente, ejemplos contextualizados y ejercicios donde se pueda poner en práctica lo aprendido. También hemos aprendido, ¿verdad?, que no solo en presencialidad, sino también en entornos virtuales podemos todavía ayudarnos con más herramientas, Genial y Canva, muchas otras, ¿verdad?, para construir diagramas, en general, representaciones, organizaciones visuales que ayudan a comprender mejor la materia, ¿verdad? Y yo les muestro algunos ejemplos. Me gusta empezar con un esquema general en las clases de a qué vamos a ver, ¿verdad? Una fichita resumen al final del contenido y cuando uno va explicando la diferencia de colores, la organización, el espacio, el tipo de letra, todo suma, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerarlo en los entornos virtuales, no solo en la presencialidad. Después, en la evaluación hay que ponerse creativo, ¿verdad? A mí me encantan los exámenes y sí, ¿verdad? Sí, sigo haciendo exámenes, pero también le apunto a nuevas formas de evaluación. En este caso, por ejemplo, imagínense cómo evaluamos algo de mate, ¿verdad? Bueno, resulta que, por ejemplo, se me ocurrió hacer un portafolio. Antes era un portafolio normal, digamos, impreso ahí, los estudiantes en su cuaderno, o con hojas, etcétera. Pero ahora pueden hacerlo con diferentes herramientas tecnológicas. Y no solo eso, también pueden presentarme porque tiene diferentes componentes el portafolio. Una de esas es un esquema, un organizador visual, precisamente que resuma la unidad temática. Otra sería una reflexión de algún ejercicio con un posible error, por ejemplo. Y otra componente es un video, una canción, una tira cómica, cualquier cosa que tenga que ver con el contenido, eso sí, ¿verdad?, que me haya llamado la atención y justificar por qué. Entonces nos da pie para ponernos creativos y utilizar todas estas herramientas tecnológicas junto con el pensamiento crítico, reflexivo, ¿verdad? Aumentar esa participación del alumno, de que construya y que no se quede como, ¿verdad?, en el nivel más bajo de describir o repetir el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es una de las evaluaciones, digamos, que se incentivó durante la pandemia y después en pandemia que todavía sigo pues utilizando, ¿verdad? Las famosas, yo les digo, videoconferencias en donde pues exponíamos, estos eran reuniones sincronizadas con grupitos de 5 alumnos en donde lanzábamos un ejercicio y tenía que resolverse el ejercicio entre todos. Entonces es muy bonita la actividad para generar la comunicación entre ellos, el diálogo, el pensamiento crítico, porque bueno, ahí tenían discusión, ¿verdad? Entonces, una forma creativa de evaluar en virtualidad. También, ¿verdad?, prácticas en clase, proyectos, tareas y los famosos exámenes, que bueno, aquí también hubo un gran aprendizaje porque si no era contenido matemático, pues todo bien, ¿verdad? Porque uno pues nada más lo redacta.
pero a nivel de contenido matemático hay que escribir en látex, ¿verdad? Y algunos colegas pues saben de eso. Entonces es todo un aprendizaje, ¿verdad? De cómo se escribe el punto, cómo se escribe la fracción, todo eso, para lograr visualizar ya cosas de estéticamente más ordenado, más bonito, ¿verdad? También incluyo preguntas no solo de selección única como la anterior, sino también de desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, para que el estudiante también, ¿verdad?, tenga que escribir, porque, bueno, uno puede sospechar de que se copien o así. Entonces, una pregunta de desarrollo viene a establecer, ¿verdad?, un esfuercito más para que él ponga en práctica, pues, todo ese conocimiento y es más fino a la hora de revisarlo. Uno puede identificar si realmente, pues, sabe cómo lo ordenó o no, y si se equivocó, ¿verdad?, uno puede, pues, de bajar los puntos respectivos, por ejemplo. También una de las cosas que tiene aquí la plataforma es que usted puede escribir la retroalimentación de la pregunta. Entonces, esa es otra de las formas de evaluación, ¿verdad? En este caso, formativa, asincrónica, porque ahí de una vez le va a quedar cómo tenía que haber pensado, digamos, por lo menos una manera de resolver ese ejercicio. Entonces, viene a ser otra fortaleza, ¿verdad? Que nos viene a dejar todo esto de la pandemia, porque quizá seguiríamos haciendo los exámenes en papel, ¿verdad? Y no ya utilizando pues la herramienta que tiene METIX. También hay otras formas de evaluación sincronizadas en donde me reunía con los estudiantes, ¿verdad? O uno a uno o en el mismo grupo, en el curso, en la reunión sincrónica. Al final se decían algunos detalles o mejorar o poner atención a ciertas cosas. Y bueno, durante las clases, ejercicios, ¿verdad? En donde podíamos hacer igual esquemitas para poder identificar posibles errores y ordenarnos mentalmente, ¿verdad? De qué es lo que tengo que ir haciendo. O sea, tener una estructura de pensamiento para que sea menos difícil, más fácil la solución, ¿verdad? Y a esto yo le sumaba formas diferentes de presentar ejercicios, ¿verdad? Entonces, todo esto dentro de la evaluación formativa. Por ejemplo, bueno, aquí sí hay que sacar el tiempo, ¿verdad? Con aplicaciones para hacer como tiras cómicas o así, en donde viene una situación problema, pero viene de una forma más agradable. Entonces, esto cautiva la atención del alumno, que hay que luchar un poco más, tal vez en entornos virtuales para tenerla, ¿verdad? Entonces, esta era una de esas formas. Presentaciones diferentes del contenido, de los ejercicios, y de una vez uno va evaluando a nivel formativo. También el uso de colores, recordatorios, notitas de importante, ¿verdad? Yo tuve que comprar una herramienta, hasta ese iPad ahí, para que fuera más bonito. Tenía la tablet, pero bueno, para hacerlo más bonito y aprender a utilizar, todo eso es un aprendizaje, ¿verdad? Porque ya no tenía pues la pizarra en esos momentos. Y bueno, hoy sigo utilizándolo y viene siendo muy útil porque puedo escribirlo ahí y luego nada más lo exporto en PDF y ya se los puedo dar a los alumnos. Entonces, nos viene a aportar aún más, ¿verdad? Estas, en general, ¿verdad? Estas prácticas no es que se quedan como descontinuadas, ¿verdad? En pandemia surgen, nos hacen reflexionar. Y bueno, hoy uno dice, bueno, ¿será que esto lo puedo seguir utilizando o lo puedo mejorar? ¿O cómo será ahora uniéndolo en presencialidad? Porque, ¿verdad? Ya no damos solo cursos virtuales, ahora puede ser diferentes modalidades, etcétera. Entonces, bueno, en general, siempre, ¿verdad? No importa la modalidad, yo diría brindar recomendaciones al estudiante para estudiar. ¿Por qué? Porque a veces asumen que saben estudiar y tal vez la materia tiene algo particular. En mi caso, en matemática, ¿verdad? Se estudia de cierta forma. Es muy diferente que tal vez estudiar un idioma. Entonces, uno como profesional en el área puede dar esa serie de recomendaciones al estudiante. Y esto no solo, ¿verdad? Es independiente de la modalidad. Además de siempre incentivar un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, ¿verdad? Que no sea el profe, por ejemplo, de mate, el profe que tiene carilla rara, ¿verdad? Que uno no quiere preguntarle nada, no. Más bien, desde una sonrisa, desde encender la cámara cuando impartimos clases, si fuera el caso que es sincronizado o virtual, ¿verdad? Son pequeños detalles que vienen a marcar una diferencia a nivel emocional en el estudiante y por ende a nivel ya racional. ¿Por qué? Porque aquí a nivel cerebral lo que pasa es que ya el estudiante se siente cómodo y entonces podemos acceder a zonas más fuertes, digámoslo así, del cerebro, más profundas. La parte racional, la parte que me interesa a mí como profe de mate y a ustedes como profes para desarrollar un poco más, ¿verdad? Entonces, en general, lo que hacemos es pensar en que queremos que el estudiante aprenda, en que aprenda de manera significativa,
Y a raíz de eso, no importa la modalidad, trabajamos, ¿verdad? Ahora en virtualidad, pues sí, hay más cosas que poner atención, hay más herramientas y la forma es diferente, pero hemos visto, hemos leído, tenemos un proyecto que se llama Aportes de la Virtualización en la Enseñanza, implementada por los docentes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información durante la pandemia COVID-19 a la propuesta educativa actual, y con él estamos entonces profundizando, ¿verdad? En cuáles son esas buenas prácticas docentes que precisamente yo les contaba que hacíamos en pandemia, que podemos seguir utilizando al hoy, ¿verdad? Porque sería de un pecado dejarlas ahí y ya, cuando pueden ser enriquecedoras actualmente, ¿verdad? Entonces, este proyecto nos va a permitir este año y el otro, si Dios lo permite, encontrar, identificar 8 estrategias de enseñanza o buenas prácticas docentes, en este caso de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, para precisamente, ¿verdad?, socializarlas. En ese sentido, vamos a probarlas, vamos a identificarlas primero. Después vamos a ponerlas en práctica, ¿sí?, en diferentes secciones de la escuela, y después pues vamos a evaluarlas para socializar eso que obtuvimos. Todo esto entre este año y el próximo. Entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos estudiando y viendo a ver cuáles son esas buenas maneras de impartir la docencia, ¿verdad? En este caso, bueno, la virtualidad nos viene a llamar la atención de aspectos que hay que hacer o aspectos que hay que prestar atención, pero bueno, no podemos dejar de lado que lo que importa es que al final nuestro educando, ¿verdad?, aprenda, que ese es el fin último, ¿verdad? Que esa persona pueda crecer en lo que se deba crecer, depende del curso que estemos desarrollando, ¿verdad? Entonces, bueno, con este proyecto disculpa, estamos... Gretel, Sí. nos quedan 3 minutos ya para que podamos proceder con el cierre. Gracias, sí. Ya es lo último, más bien lo hice muy rápido, dice. Bueno, con este proyecto ya hemos ido encontrando algunas cosas, ¿verdad?, que cautivan nuestra atención, que venimos poniendo en práctica y que decimos, bueno, le apostamos por esto, como que por ahí va el camino, pues sí, ¿verdad? Algunas de esas las tienen ahí en la diapositiva, pero bueno, el proyecto termina el otro año, Dios mediante, con apoyo de, bueno, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, claro, y la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Entonces, muchas gracias, ¿verdad?, por este espacio. Esa es alguna bibliografía de las cuales basamos algunas prácticas también que les comenté, que les compartía por acá. Y con eso entonces, sin más, me despido. Muy amables por la atención.